En una cena familiar, la oí llamarme el error más grande de su vida. Una hora después, su sonrisa desapareció. Era el cumpleaños de mi madre. Una cena comunitaria. Luces cálidas colgadas en el patio trasero y risas que llenaban el aire de la tarde como un consuelo que siempre había dado por sentado. Y entonces, así sin más, lo oí. Honestamente, Adrián fue el error más grande que cometí en mi vida. La voz era baja, conspiradora, recubierta de azúcar, e inconfundiblemente la de Sofía. Mi esposa. Estaba inclinada hacia su hermano, Rodrigo, con el vino tinto bailando peligrosamente cerca del borde de su copa. Sus labios se curvaron en esa sonrisita de suficiencia que siempre reservaba para los momentos en que creía ser astuta. Yo estaba parado a apenas aproximadamente 2 metros de distancia, justo lo suficientemente cerca para oír, justo lo suficientemente lejos como para que ella creyera que no podía. Por un momento, todo se congeló. El plato de papel en mi mano se arrugó por lo fuerte que mis dedos lo apretaban. No me moví, no respiré, solo escuché. Rodrigo se rió incómodo, mirando a su alrededor como si supiera que ella había ido demasiado lejos, pero no tenía la valentía para detenerla. Sofía siguió sonriendo. Esa sonrisa pública, perfecta y pulida que llevaba como una armadura. No tenía idea de que la había oído. No tenía idea de que la estaba observando hablar de nuestro matrimonio como si fuera un mal tatuaje. Algo impulsivo, lamentable. Algo para reírse tomando copas. No interrumpí. No la confronté. En cambio, me di la vuelta. Lenta, silenciosamente, los frijoles horneados en mi plato se balancearon contra la ensalada de papas, y sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Siempre me había preguntado cómo se sentiría la traición. Resulta que no es ruidosa. No te da una bofetada ni te grita en los oídos. Susurra, y el susurro es lo que te atormenta. Encontré un rincón tranquilo cerca de la parrilla, escondido detrás del patio, y me quedé allí un rato, dejando que el ruido de mi familia me envolviera. La risa de mi madre. Mi tío discutiendo sobre fútbol. Los niños persiguiendo burbujas cerca de la cerca. Todo a mi alrededor era ordinario, pero dentro de mí, algo se había roto. Sofía siempre había sido cortante, no exactamente cruel, solo alguien que empuñaba las palabras de la forma en que otros usaban los cuchillos, precisa, efectiva, letal cuando quería serlo. Y ahora sabía que quería serlo. La miré fijamente desde el otro lado del patio. Esa misma mujer que una vez dijo que la hacía sentir segura. Que una vez lloró en mis brazos durante las tormentas eléctricas, que solía dibujar pequeños corazones en servilletas cuando le empacaba el almuerzo para el trabajo. Ahora se estaba riendo, ajena a todo, chocando copas con Rodrigo como si no acabara de incendiar todo nuestro matrimonio con una sola frase. Y me quedé allí, plato en mano, en silencio, porque no había una escena que montar. No esta noche, no aquí. Ella pensaría que no la oí. Seguiría sonriendo, seguiría fingiendo, y yo la dejaría. Porque este no era el tipo de dolor sobre el que se grita. Era el tipo que se asentaba en los huesos. El tipo que no necesitaba una audiencia. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en que algo dentro de ti se quiebra, pero no por ira, sino más bien como un hilo que se suelta en un suéter que has usado demasiado tiempo? Ese era yo. Aún así, corté el pastel esa noche, aún así repartí porciones. Incluso le tomé una foto a Sofía riendo con mi sobrina, pero algo había cambiado. No sabía exactamente lo que iba a hacer todavía. Todo lo que sabía era que no lo olvidaría, y que no seguiría siendo el mismo. La mañana siguiente, la casa olía a tostadas de canela y café recién hecho. Nadie hubiera sabido que una bomba había explotado la noche anterior. Sofía tarareaba suavemente en la estufa, volteando panqueques como si todo estuviera bien, como si no hubiera arrancado un pedazo de mí con unas pocas palabras descuidadas. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza humeante, observándola detrás de la niebla ascendente de mi café. Llevaba la misma bata que siempre usaba los fines de semana, a cuadros azules, ligeramente deshilachada en la manga. Se veía suave, familiar, pero cada movimiento se sentía ensayado ahora, como si estuviera viendo una actuación que había visto demasiadas veces. Se giró,
Me miró a los ojos y sonrió. ¿Dormiste bien? Se me hizo un nudo en la garganta. Asentí. Quería decirle lo que había oído. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que lo sabía. Pero algo me detuvo. No miedo, no debilidad, algo más frío. Ella vertió jarabe sobre sus panqueques como si fuera cualquier otro sábado. ¿Planes para hoy?, preguntó. Sorbió mi café. Sabía más amargo de lo habitual. No mucho, pero creo que deberíamos hablar. Su sonrisa apenas vaciló. ¿Sobre qué? La miré directamente a los ojos. Sobre terapia de pareja. La espátula se congeló en el aire. ¿Terapia de pareja?, repitió, con voz ligera, la confusión fingida rizándose en los bordes. ¿Por qué necesitaríamos eso? Dejé mi taza suavemente, con cuidado de no dejar que el sonido resonara demasiado fuerte. Porque anoche escuché algo hiriente. Sus ojos se movieron hacia los míos por un segundo demasiado largo. ¿Qué escuchaste? No respondí. No directamente. Simplemente mantuve su mirada, tranquilo y firme. Inclinó ligeramente la cabeza, esa mezcla practicada de preocupación y diversión. Adrián, ¿de verdad te vas a alterar por alguna tontería fuera de contexto? ¿Sabes cómo bromeamos mi hermano y yo? Todavía tranquilo, todavía firme. No estoy alterado. Solo estoy sugiriendo que hablemos con alguien juntos. La risa de Sofía fue aguda. Demasiado aguda. ¿Hablas en serio? Asentí. Se dio la vuelta, dejando caer la espátula en el fregadero. No necesitamos terapia de pareja. No somos una de esas parejas que corren a los terapeutas por cada pequeño bache. Ahí estaba. La arrogancia, el desprecio, la tranquila confirmación de que cualquier daño que ella causara, no creía que importara. No discutí. En cambio, me levanté, enjuagué mi taza y limpié el mostrador como si fuera solo otra tarea matutina. Pero en mi pecho, algo nuevo se estaba asentando. No iba a pelear. No iba a gritar. Iba a reconstruirme sin su permiso. Ella pensó que mi silencio era rendición. Pensó que ignorar mi petición borraría el dolor. Pero ahí es donde se equivocó. Porque bajo esta calma, estaba afilando algo que ella no podía ver. Mi claridad. La cocina se llenó de suave luz matutina. Nuestro hogar se veía igual. Las mismas ollas en el estante. El mismo reloj de pared que hacía tic-tac. Los mismos 2 cepillos de dientes en el vaso del baño. Pero dentro de mí, las líneas se estaban moviendo. Esto ya no se trataba de salvar el matrimonio. Se trataba de recuperarme a mí mismo. Miré a Sofía mientras se desplazaba por su teléfono, probablemente enviando mensajes de texto a alguien que pensaba que era graciosa, lista, segura de sí misma. Y ella era todas esas cosas, pero ya no era mía. En realidad no, y pronto, se daría cuenta de eso. No le dije a Sofía a dónde iba. No di un portazo ni dejé una nota críptica para despertar su curiosidad. Simplemente me fui. El consultorio de terapia estaba escondido en un edificio antiguo del centro, de esos que tenían suelos de madera auténtica y pasillos silenciosos que olían débilmente a lavanda y papel gastado. Entré en la sala de espera y respiré hondo, un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Por primera vez en días, no sentí que tuviera que usar una armadura. El nombre de la terapeuta era Elena. Tenía unos 50 y tantos años, ojos suaves y una voz como una manta cálida sobre los hombros después de una dura tormenta. No me pidió que comenzara desde el principio, solo me indicó que me sentara. Y cuando lo hice, se sintió como si hubiera dejado algo pesado. No estoy aquí para enfurecerme, le dije. No estoy aquí para culpar. Ella asintió suavemente. Bien. Entonces comencemos por dónde estás ahora. Esa pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. ¿Dónde estaba yo? Miré fijamente el suelo de madera pulida, luego las estanterías que alineaban su oficina, libros de bolsillo perfectamente apilados con títulos sobre el perdón, la resiliencia, el silencio.
Estoy en algún lugar entre una decisión y un recuerdo, dije en voz baja. Ella no habló, solo esperó. Así que le conté todo, no solo lo que Sofía dijo en la fiesta, sino lo que me hizo, la fractura que causó, las mañanas tranquilas, la burla de su negativa cuando ofrecí paz a través de la terapia. Y hablé de Sofía, no solo de su traición, sino de cómo poco a poco me había permitido encogerme en ese matrimonio. Cómo había hecho que mi incomodidad pareciera noble. Cómo había confundido la tolerancia con el amor. ¿La amabas?, preguntó Elena suavemente. Creo que amaba a quien ella era cuando me necesitaba, dije. Pero en el momento en que yo comencé a necesitarla, algo cambió. Esa verdad golpeó más fuerte de lo que esperaba. Elena asintió como si lo hubiera oído 1000 veces. Tal vez lo había hecho. No estás aquí para arreglarla a ella, dijo. Estás aquí para dejar de perderte a ti mismo. Y eso se me quedó grabado. Porque en eso se había convertido, ¿verdad? Ya no se trataba de venganza, ni siquiera de traición, sino de la lenta y silenciosa erosión de mi propia identidad. Cada vez que ponía los ojos en blanco, cada broma sarcástica a mi costa, cada vez que convertía una conversación seria en una actuación, yo había dejado que me hiciera mella. Y ahora aquí estaba yo, en una habitación de paredes suaves y verdades más suaves, redescubriendo la voz que casi había dejado morir. Elena no me prescribió una solución. No trazó un plan de recuperación. Simplemente me recordó que la paz no siempre proviene de la confrontación. A veces proviene de la claridad, y la claridad es con lo que salí ese día. El aire exterior se sentía diferente, más ligero. Incluso el ruido del tráfico no me molestaba. Por primera vez en semanas, no estaba planeando una respuesta, ensayando una frase o preparándome para su sarcasmo. Simplemente estaba respirando. Me detuve en un pequeño café al final de la manzana, pedí té, y me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar, cada uno llevando sus propias historias, sus propias tormentas silenciosas. Y por una vez, no me sentí como el hombre triste con un matrimonio roto. Me sentí como alguien construyendo una nueva verdad. De vuelta a casa, Sofía estaba exactamente donde esperaba, en el sofá, viendo algo sin sentido, con los pies recogidos como una adolescente. Me miró brevemente cuando entré, luego volvió a su programa. No preguntó dónde había estado, y yo no ofrecí una explicación. Porque eso justo ahí, ese silencio entre nosotros, ya no era un vacío que necesitaba llenar. Era una señal. Una señal de que había terminado de pedir que me escucharan. Ahora, me escucharía a mí mismo. El olor a costillas a la parrilla y humo de nogal se aferraba al aire de julio mientras llevaba una bandeja de mazorcas de maíz al patio trasero. Nuestra barbacoa familiar anual estaba en pleno apogeo. Sillas plegables agrupadas bajo luces de guirnalda. Sobrinas y sobrinos persiguiéndose descalzos por el césped. Música country sonando bajo desde el altavoz portátil de alguien. Sofía estaba en su elemento, riendo a carcajadas, rellenando bebidas, agitando su cabello como una reina de belleza mientras encantaba a mi tío por tercera vez en 10 minutos. Pero yo ya no la estaba mirando. No como solía hacerlo. En cambio, escaneé los rostros de las personas que importaban. Mis padres, mi hermana, mi primo Jorge con sus chistes torpes y su buen corazón. Se merecían escucharlo de mí. Con claridad, con compostura, sin drama, sin fuegos artificiales, solo verdad. Esperé hasta el postre, cuando todos estaban llenos, perezosos y relajados. Dejé mi plato, me levanté lentamente y golpeé suavemente una cuchara contra mi vaso de limonada. El sonido cortó la risa, suave pero deliberado. Las cabezas se giraron. Sofía levantó la vista de la hoguera, con un vaso de vino blanco a medio camino de sus labios. Solo quería decir unas palabras rápidas, comencé. Mi voz era firme. Sin grietas, sin amargura, solo esa extraña calma que había estado creciendo dentro de mí desde que salí de la oficina de Elena. Primero, gracias a todos por estar aquí. Significa mucho, especialmente después de los últimos meses. La vida cambia a veces, en silencio al principio, luego de repente. Algunas miradas curiosas pasaron. Mi hermana me lanzó una mirada, amable, alerta.
La sonrisa de Sofía había flaqueado. He tomado una decisión, continué. Sofía y yo nos separaremos amistosamente. Jadeos, cambios en la postura, el tintineo de alguien dejando un tenedor. Sofía se congeló. Nos hemos distanciado. Sucede. Aquí no hay escándalo. No hay villano. Solo dos personas que eligen la honestidad antes que la simulación. Sofía se puso de pie abruptamente. ¿Qué estás? Levanté una mano, solo un poco. Sofía, por favor. Ella parpadeó por un segundo. Solo uno. Vi pánico parpadear en sus ojos. Quería decir esto ahora, aquí, porque respeto a esta familia y no quería que nadie se enterara por terceros. Su boca se abrió como si pudiera objetar, pero no salió nada. Ahí estaba, el momento en que perdió el control de la narrativa. Asentí suavemente. Gracias a todos por su comprensión. Todavía es reciente y pido un poco de espacio, pero estaré bien. Volví a sentarme. Sofía seguía de pie, todavía en silencio. El patio trasero nunca se había sentido tan tranquilo. Mi madre se acercó a la mesa y me apretó la mano. Mi tío murmuró algo de apoyo. Algunas personas miraron a Sofía, esperando que hablara, que aclarara, que negara. Pero ella solo me miró fijamente, con los labios ligeramente separados, totalmente desprevenida de que le hubieran quitado el tapete sin una sola voz levantada. No la culpé. Esta no era la versión de mí que ella conocía. Este era alguien nuevo, alguien inquebrantable. Finalmente se sentó, con fuerza, y tomó un largo sorbo de su vino. No hubo brindis, ni broma para recuperar el momento, solo silencio. Y en ese silencio, sentí que algo cambiaba. No lástima, no tristeza. Poder. El tipo que proviene de mantener tu posición con gracia. De decir la verdad cuando es más difícil hacerlo, y sobre todo, de ya no necesitar su permiso para hablar. Comenzó pequeño. Una vaga actualización de estado en el perfil de Sofía. Algunas personas pretenden ser santas mientras destruyen todo en silencio. Un día después, una foto de su copa de vino con la leyenda, agradecida por los verdaderos amigos y las conversaciones reales. Finalmente, al final de la semana, yo era el villano en una narrativa tranquila contada solo a medias. Ella nunca me nombró, nunca lo necesitó. Dejó que la ambigüedad hiciera el trabajo. Solo suficiente tristeza, solo suficiente elegancia. La gente llenó los espacios en blanco por ella. Esa era su especialidad. Amigos comenzaron a acercarse. Mensajes de texto amables pero inquisitivos. Oye, acabo de escuchar que las cosas están un poco difíciles. ¿Estás bien? Vi la publicación de Sofía. Sorprendido, para ser honesto. Siempre pareciste el tranquilo. No respondí, no por orgullo, sino porque responder habría significado entrar en su arena, y yo ya no estaba jugando ese juego. La versión de los hechos de Sofía la pintaba como la mujer abandonada, elegante, cegada, tratando valientemente de mantener su vida unida mientras su frío e insensible esposo se convertía en un fantasma. Y la verdad es que, algunas personas le creyeron al principio. Pero el silencio tiene poder. También la consistencia. Y yo me mantuve consistente. Sin desahogos defensivos, sin indirectas veladas, sin tweets pasivo-agresivos. Fui a trabajar. Respondí mensajes cuando fue necesario. Sonreí cuando tuve que hacerlo. Mantuve mi dignidad como una chaqueta cerrada contra el viento. Eso la inquietó. Se notaba por la forma en que se esforzaba más. Su tono se agudizó. Las publicaciones se volvieron más específicas. Comenzó a insinuar traición. No infidelidad, nada tan contundente, sino susurros. Algunas personas no tienen el coraje de hablar, así que se desvanecen. Emocionalmente primero, luego físicamente. Aún así, no dije nada. Luego, uno por uno, la gente dejó de preguntar. Algunos amigos en común pasaron por mi oficina, pusieron excusas para tomar un café. Podía notar que buscaban señales, rabia, amargura, un colapso. Pero en cambio,
encontraron orden, un escritorio limpio, una cara tranquila. Finalmente, las llamadas a ella dejaron de ser tan frecuentes. Los comentarios en sus publicaciones disminuyeron. La gente dejó de hacer de audiencia en su obra. Fue sutil pero inconfundible. Nos estábamos volviendo invisibles el uno para el otro en público. Sin embargo, el cambio en la dinámica estaba a nuestro alrededor. Me encontré con nuestra vieja amiga Valeria en la ferretería una tarde. Intercambiamos un abrazo rápido. Ella no me preguntó qué pasó. En cambio, me miró directamente a los ojos y dijo, «Estás manejando esto con tanta gracia». Honestamente, lo dice todo. Eso se me quedó grabado. Me recordó que la neutralidad no era debilidad. Era una elección. La campaña de Sofía no implosionó con una explosión. Simplemente se quedó sin combustible. No se puede librar una guerra con alguien que no devuelve el golpe. Y lentamente, sus palabras se convirtieron en un eco en una habitación vacía. Ella todavía intentaba ocasionalmente. Una indirecta aquí, un suspiro allá. Una vez, accidentalmente dejó abierto un chat grupal en su computadora portátil mientras yo pasaba, un largo párrafo visible. Simplemente se rindió. Él no es con quien me casé. Creo que ahora es frío. Tal vez siempre lo fue. No caí en la trampa. Simplemente salí de la habitación, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión que pudiera haber habido. Ella esperaba un incendio. Lo que obtuvo fue niebla, inamovible, escalofriante, inflexible. Y en el fondo, creo que ella comenzó a darse cuenta de la verdad. No puedes controlar a alguien que ya no está tratando de quedarse. Las llaves de mi nuevo apartamento se sintieron más pesadas de lo que esperaba. No en peso, sino en significado. Solo había dos en el llavero, la puerta principal y el buzón, pero tintinearon con finalidad mientras entraba en el espacio vacío. Las paredes estaban desnudas. El suelo de madera crujía un poco. No había olor a suavizante de telas de lavanda ni a las velas importadas de Sofía, y de alguna manera, eso se sintió como libertad. Dejé mi único bolso de lona junto a la pared y me quedé allí por un largo momento, dejando que el silencio me inundara. No era el silencio sofocante de nuestra antigua cocina, lleno de decepción tácita. Este era un silencio limpio, fresco, sin cargas. Lo primero que compré fue una cafetera. Nada elegante, solo algo para hacer las mañanas más fáciles. Lo segundo fue un juego de cortinas azules. No porque las necesitara, sino porque podía elegir algo sin debate, sin comentarios sarcásticos sobre la estética. Organicé los muebles lentamente, deliberadamente. Un pequeño sofá, un escritorio junto a la ventana, una estantería que permanecía orgullosamente medio vacía por ahora. Cada artículo que traje era mío. Sin gustos compartidos que navegar. Sin compromisos en color o textura o ubicación. Y cada decisión tranquila que tomé cosió algo de nuevo dentro de mí. Sofía no se tomó bien la mudanza. Ella pretendió que no importaba. Dijo cosas como, «Estoy segura de que esto será bueno para ti. Claramente, necesitas espacio». Pero cada mensaje de texto amable que enviaba después, ¿querías dejar tu pasaporte? La tostadora todavía está aquí si la quieres, estaba teñido de algo que no decía abiertamente. Arrepentimiento, no del tipo nacido del amor perdido, sino del control que se le escapaba de los dedos como arena. Respondí a cada mensaje con calma y precisión. Sin ira, sin frialdad, solo distancia. Sí, lo recogeré esta semana. No necesito la tostadora. Gracias. No pretendía ser cruel. Pretendía ser claro. Esto no era una fase. No estaba huyendo. Estaba caminando hacia algo. Siempre había pensado que la paz llegaría con el tiempo, tal vez incluso el perdón. Pero aprendí que la paz a menudo viene con límites. Y los límites más fuertes son los más silenciosos. El apartamento comenzó a sentirse más como un hogar con cada semana que pasaba. Compré algunas plantas. Ni siquiera sabía los nombres de la mitad de ellas, simplemente me gustaba cómo se veían a la luz del sol. Mantuve el lugar ordenado, no por obligación,
sino porque quería hacerlo. Me gustaba despertar con orden, en un espacio que no estuviera lleno de tensión. Sofía todavía intentaba ocasionalmente. Llamó 2 veces. Dejó mensajes de voz que eran mitad actualización, mitad invitación. Uno incluso decía, deberíamos hablar. Solo para cerrar el ciclo. Nunca devolví las llamadas. No porque la odiara, sino porque finalmente entendí algo que ella nunca hizo. El cierre no viene de la persona que te hirió. Viene de ya no necesitarlos para que te expliquen por qué. A veces no necesitas una disculpa. Solo necesitas que ya no te importe si llega una. Entraba a mi apartamento cada noche, con la ciudad zumbando en voz baja afuera, y lo sentía. Un nuevo ritmo. Mi ritmo. Libros en la mesa de café que quería leer. Música sonando a la que nadie ponía los ojos en blanco. Un sofá que nunca había escuchado una sola discusión. Así era la curación para mí. No grandes gestos o transformaciones dignas de Instagram. Solo paz. Paz real, tranquila e inquebrantable. Comenzó con una carta. Un sobre de aspecto formal se deslizó por la ranura del correo un martes por la mañana, dirigido a mí con el formato legal habitual que te revuelve el estómago antes de que sepas por qué. Al principio, pensé que eran actualizaciones de papeleo de divorcio rutinarias, tal vez una ronda final de firmas. Pero luego lo abrí, y lo que encontré dentro me heló las manos. Una reclamación financiera llena de falsedades, acusaciones de cuentas ocultas, activos retenidos, incluso una extraña línea sobre una herencia no declarada. Fue como entrar en la pesadilla de otra persona, y esa persona era yo. Me senté en el borde de la cama en mi tranquilo apartamento, mirando las páginas. La habitación estaba luminosa, las plantas verdes y prósperas, mi estantería tranquila y ordenada, pero mi cabeza daba vueltas. Releí el documento 3 veces solo para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Luego tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. Su oficina olía a alfombra limpia y tóner de tinta. Frío, distante, clínico. Usaba gafas de montura de alambre y hablaba en frases completas sin palabras desperdiciadas. No entró en pánico cuando le mostré la reclamación. Simplemente se inclinó hacia adelante, hojeó las líneas y dijo, esto es inventado. Eso debería haber traído alivio. Pero lo que trajo en cambio fue una tristeza tranquila y a fuego lento. Porque esta era la nueva jugada de Sofía, su última jugada, no con palabras o culpa o manipulación emocional, sino con papel, con burocracia, con tinta fría y números falsos. Y tal vez, en el fondo, nunca se trató del dinero. Tal vez se trataba de verme reaccionar. No lo hice, no a ella de todos modos. Ella envió un correo electrónico de seguimiento 3 días después, teñido de delgada cortesía, solo atando cabos sueltos. Espero que podamos manejar esto de forma rápida y respetuosa. Lo leí 3 veces, luego cerré el navegador y me alejé de la pantalla. No estaba enojado. Ni siquiera estaba sorprendido. Estaba decepcionado. Porque incluso ahora, incluso después de toda la claridad y la distancia, una parte de mí había mantenido la esperanza de que Sofía se iría con gracia, de que dejaría el campo de batalla limpio en lugar de tratar de envenenar el pozo detrás de ella. Pero ahora aquí estábamos de nuevo, solo que esta vez, yo tenía escudos que ella no podía ver. Cada línea de su reclamación era algo que yo podía refutar. Tenía los recibos, la documentación, la verdad. Pero, lo que es más importante, tenía perspectiva. Esto no se trataba de justicia. Se trataba de control. Y ella se estaba aferrando a los últimos hilos. El abogado y yo trabajamos hasta tarde esa noche, revisando años de finanzas compartidas, desenterrando cada transferencia legítima, cada donación, cada centavo. No se trataba solo de protegerme a mí mismo. Se trataba de terminar esto de la manera correcta. No con venganza, sino con precisión. Para cuando salí de su oficina, el cielo ya estaba oscuro, las calles resbaladizas por la lluvia. No me sentí enojado. Me sentí resuelto. No siempre puedes evitar que alguien intente hacerte daño. Pero puedes asegurarte de que fracasen. Y esa noche, mientras deslizaba mi llave en la cerradura de mi apartamento, me di cuenta de algo.
Ella podía arrojarme lo que quisiera. Pero yo no me inmutaría. No me tambalearía. Y ninguna mentira que enviara por correo podría reescribir en quién me había convertido. Siempre pensé que el sistema legal sería un lugar frío, eficiente, procesal, sin emociones. Pero cuando entré en esa pequeña oficina con sus persianas baratas y paredes delgadas como el papel, no esperaba lo personal que se sentiría todo. Sofía se sentó en el lado opuesto de la mesa de vidrio. Su abogada, una mujer con postura perfecta y ojos perfectamente huecos, revolvió la carpeta frente a ella. Mi abogado empujó con calma la documentación que habíamos pasado semanas organizando. Extractos bancarios, registros de transacciones, recibos de correo electrónico, capturas de pantalla, todo perfectamente etiquetado, todo hermético. La habitación estaba quieta, estéril. Sofía evitó mis ojos. Llevaba un cuello de tortuga beige y demasiado maquillaje. Sus manos jugueteaban debajo de la mesa, con las uñas recién hechas, golpeando ligeramente su vaso de agua. Por un momento, no vi a la mujer que una vez me llamó su hogar. Vi a alguien aferrándose a la idea de tener la razón, de ganar. Las acusaciones que había presentado, fraudulentas, infladas, retorcidas, ahora se estaban desmoronando silenciosamente bajo el peso de la verdad real. Su abogada se aclaró la garganta. Parece, según lo que el señor Adrián ha proporcionado, que estas reclamaciones no pueden ser fundamentadas. Sofía no reaccionó, no visiblemente, pero lo vi en los pequeños movimientos, la contracción de su mandíbula, la forma en que sus hombros cayeron media pulgada, el silencioso desmoronamiento de una estrategia que una vez había estado tan segura de que funcionaría. Mi abogado mantuvo la voz uniforme. No buscaremos daños por las reclamaciones falsas. Asumiendo que esto termine hoy. La cabeza de Sofía se giró, lenta y deliberada. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y lo que vi allí no fue ira. Fue derrota, una conciencia suave y sorda de que las herramientas que siempre había usado, palabras, implicación, sutil crueldad, ya no tenían poder. Porque yo no estaba allí para luchar, yo estaba allí para terminar. El papeleo fue actualizado, se hicieron revisiones, se firmó el acuerdo. Sin drama, sin gritos, solo el ruido mecánico de los bolígrafos sobre el papel y el tic-tac constante de un reloj de pared en lo alto. Cuando terminó, me levanté primero, le di un cortés asentimiento a su abogada, recogí mi carpeta y caminé hacia la puerta. Sofía me llamó por mi nombre una vez, suavemente, como si volviera a tener peso. Me giré, una mano en el pomo de la puerta. Ella no habló por un instante. Luego, ¿realmente no estás enojado? Incliné la cabeza, la consideré cuidadosamente. No, dije. Esa es la parte que todavía no entiendes. Y me fui. El pasillo exterior estaba tranquilo, la alfombra desgastada, el aire viciado. Pero cada paso que di para alejarme de esa habitación se sintió como recuperar terreno que ni siquiera me había dado cuenta de que había cedido. Para cuando llegué al estacionamiento, lo sentí por completo. Libertad. No el tipo que viene con celebración o emoción salvaje, sino el tipo que se asienta en tus huesos. El tipo que te dice que hiciste esto de la manera correcta, con paciencia, con claridad, con dignidad. Esa noche, me detuve en el mercado cerca de mi lugar y compré una botella de vino. No para brindar por ella, no para el duelo, sino para marcar el cierre de algo. Abrí las ventanas. Dejé que el aire nocturno entrara. Dejé que el silencio llenara la habitación. No con tristeza, sino con quietud. La paz no es ruidosa. No se anuncia a sí misma. Simplemente llega un día sin ser invitada y se sienta a tu lado como una vieja amiga. No lo noté al principio. No fue como si Sofía desapareciera de la noche a la mañana. Fue más lento que eso, más gradual. Una por una, sus publicaciones en las redes sociales perdieron tracción. Menos participación, menos, me gusta, comentarios más cortos. Su mundo digital cuidadosamente curado, una vez tan ruidoso y pulido, ahora se asentó más tranquilo día a día. Nuestros amigos en común dejaron de mencionar su nombre. No por malicia, sino por fatiga. Sofía siempre había sido el centro de la habitación, la orquestadora de las conversaciones.
Pero cuando la gente comienza a dudar de la historia que estás vendiendo, cuando el tono no coincide con la verdad, comienzan a alejarse. Volví a saber de Valeria meses después de la última barbacoa. Nos reunimos para tomar un café, nos sentamos junto a la ventana de una cafetería tranquila escondida entre dos librerías. Ella revolvió su café con leche lentamente, observando la espuma remolinarse. A Sofía no le está yendo bien, dijo después de una larga pausa. No pregunté qué significaba eso. No lo necesitaba. Está un poco aislada, no aparecen las cosas. Algunas personas dicen que ha estado rara. Asentí. Valeria se acercó, me tocó la muñeca ligeramente. Pase lo que pase, la forma en que lo manejaste, Adrián. Cambió la forma en que la gente te ve, para bien. No dije mucho en respuesta. Simplemente le di las gracias, cambié de tema. Pero más tarde esa noche, las palabras resonaron, como lo manejé. Ese fue el hilo tranquilo que recorría todo. La credibilidad de Sofía se había erosionado no porque yo luché contra su narrativa, sino porque no lo hice. Porque dejé que la gente observara. Dejé que el tiempo hiciera lo que la confrontación nunca pudo. Y el tiempo había sido implacable. Ella había agotado su historia. Y cuando nadie vino corriendo a validarla más, se desvaneció. Dejó de enviar mensajes, dejó de aparecer en círculos que una vez compartimos. No fue dramático, solo tranquilo, como la niebla que se levanta de un campo. Todavía veía su nombre ocasionalmente en correos electrónicos sobre seguros o restos legales extraviados. Pero ya no sentía nada cuando lo leía. Ese fue el verdadero cierre. No una conversación final, no una gran disculpa, sino la prueba lenta e innegable de que había reconstruido algo que ella ya no podía alcanzar. Una noche, me encontré con Jorge, mi primo, el mismo chico que se había sentado a mi lado durante esa barbacoa cuando hice el anuncio. Me abrazó con un brazo y dijo, «Te ves más ligero, hombre». No supe qué decir, solo me encogí de hombros y sonreí. Porque sí me sentía más ligero. No porque el dolor se hubiera desvanecido, sino porque ya no me estaba cargando. Había quemado su combustible, y todo lo que quedaba era una firmeza que no había sabido que podía poseer. De vuelta en mi apartamento, me senté junto a la ventana con un libro en mi regazo y una lista de reproducción sonando bajo de fondo. El sol se hundió bajo el horizonte, proyectando un suave naranja en el suelo de madera. Sofía no había ganado. Ni siquiera se había quedado en el juego. Porque al final, la verdadera batalla nunca había sido con ella. Había sido con la parte de mí que una vez creyó que la necesitaba para sentirse completo. Y esa parte también se había quedado en silencio. La invitación llegó en un grueso sobre color crema con letras grabadas en oro. Simple, elegante, del tipo que Sofía habría admirado. Era de Andrea, una vieja amiga en común de nuestros primeros días. Alguien que había visto florecer nuestra relación y luego marchitarse lentamente desde la barrera. Casi no fui. No porque estuviera evitando a nadie, sino porque no estaba seguro de lo que significaría volver a ver a Sofía, o si significaría algo en absoluto. Pero al final, ganó la curiosidad, no sobre ella, sino sobre mí, sobre si verla removería algo dentro de mí que no hubiera sido ya sepultado. La boda fue en un viñedo a las afueras de la ciudad, la luz del sol se deslizaba a través de las hileras de vides, el aire espeso con lavanda y música suave. Vestí un traje azul marino, me paré cerca de la parte trasera durante la ceremonia y dejé que el momento fuera sobre lo que era, Andrea y su alegría. Pero después de los votos, después de los aplausos y el tintineo de copas, la vi. Sofía estaba parada cerca del borde de la carpa de la recepción, con una copa de champán en la mano, su vestido un poco demasiado formal para la ocasión. Su sonrisa era más suave ahora, menos curada. Cuando me notó, hubo un destello en su rostro. Reconocimiento, vacilación y luego algo más. No arrepentimiento, no esperanza, algo parecido a la resignación. Cruzó el césped lentamente, sus tacones crujiendo el camino de grava. Cuando me alcanzó, no forzó un abrazo o una sonrisa, solo asintió. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondí. Pasó un largo silencio. El tipo que solía estar lleno de tensión, pero ahora se sentía simplemente tranquilo.
No estaba segura de que vendrías, dijo. Yo tampoco estaba seguro. Ella miró su copa. Es una bonita boda. Andrea se ve feliz. Sí, ¿lo está? Más silencio. Luego finalmente levantó la vista y ahí estaba, algo real en su expresión. Sin máscara, sin actuación. Te debo una disculpa, dijo, con voz fina pero clara. No por todo. No creo que una frase pueda cubrirlo todo. Pero por la forma en que lo terminé. Por las mentiras. Por tratar de hacer que la gente eligiera bandos. No respondí de inmediato porque no estaba seguro de qué decir. Así que le dije la verdad. No me debes nada, Sofía. Ya no. Ella parpadeó, un poco aturdida. Entonces me perdonas. No necesito hacerlo, dije. No se trata de eso. No estoy enojado. No estoy nada. Ella dio un paso atrás, no ofendida, solo consciente de que cualquier conexión que alguna vez tuvimos había sido enterrada, no quemada. Permanecimos allí un momento más, rodeados de risas y tintineo de cubiertos y el comienzo del para siempre de otra persona. Luego dijo, «¿Te ves bien? ¿Más feliz?» «Lo estoy». Ella asintió de nuevo, lentamente esta vez, como si lo creyera. «Bueno, espero que eso siga siendo cierto». Le di una pequeña sonrisa. «Así será». Y luego se dio la vuelta, caminó por el camino de grava y se mezcló de nuevo en la recepción. Me quedé un rato más, brindé por Andrea, me puse al día con viejos amigos, bailé una vez y me fui antes del postre. El aire estaba más fresco para entonces. El cielo nocturno lleno de estrellas tranquilas. Mientras conducía a casa, no volví a reproducir nuestra conversación. No me cuestioné nada de lo que dije o no dije, porque estaba hecho. Y algunos capítulos no terminan en explosiones o ecos. Algunos terminan con un asentimiento tranquilo y una paz final y certera. La boda pasó y se fue. Una semana transcurrió, luego 2. Sofía no llamó y yo no esperaba que lo hiciera. A veces, el cierre no se siente como una línea de meta. Se siente como una puerta que se cierra silenciosamente detrás de ti. Sin drama, sin discurso final, solo un saber. Y yo lo sabía. Sabía que cualquier hilo que nos había conectado una vez finalmente se había deshilachado de manera definitiva hasta la nada. Unos domingos más tarde, me detuve en el parque cerca de mi apartamento. Solo necesitaba aire fresco y un descanso del zumbido tranquilo de los correos electrónicos del trabajo y las listas de reproducción de Spotify. El sol estaba afuera, dorado, suave. Las familias salpicaban la hierba. Los niños rodaban por pequeñas colinas como si la risa misma hubiera tomado forma. Y yo solo miré. Entonces la vi. Sofía. Estaba parada cerca del borde del camino junto a un carrito de vendedores, sola. Sin maquillaje esta vez, el pelo recogido, una chaqueta sencilla. Se veía ordinaria, y por primera vez, eso no me picó. Ella también me vio. Ambos dudamos por un respiro y luego asentí. Nada más. Ella hizo un débil gesto con la mano. No se acercó. No era necesario. Ya no éramos esas personas. Y de alguna manera, ese intercambio silencioso, de apenas unos segundos, contenía más honestidad que la mayor parte de nuestro último año juntos. Me giré y seguí caminando, con las manos en los bolsillos. Cada paso más fácil que el anterior. Eso fue todo. Ni una confrontación, ni un dramático beso final o alguna despedida cinematográfica. Solo el reconocimiento de que ambos tomamos nuestras decisiones. La suya había sido tratar de mantener la ventaja hasta que se le escapó de los dedos. La mía. La mía había sido soltar la cuerda. La gente siempre asume que soltar es debilidad. Que el silencio significa derrota. Pero la verdad es que, a veces, alejarse sin decir una palabra es lo más poderoso que puedes hacer. Porque ya no estás reaccionando. Ya no estás orbitando alrededor de la gravedad de otra persona. Simplemente estás caminando en tu propia dirección. Esa noche, me senté en el balcón con un vaso de agua en la mano.
las luces de la ciudad parpadeando constantemente debajo. Una suave brisa agitó las plantas que había mantenido vivas durante meses. Pequeños, tranquilos testimonios de consistencia. No había más ruido, no más explicaciones, no más cálculos de cuál sería su próximo movimiento. Y me di cuenta de algo importante. La curación no es ostentosa. No siempre es un regreso triunfal o un momento de venganza viral. A veces es solo la capacidad de respirar, de sentarse en tu propio espacio y sentirse quieto. Tomé un bolígrafo y anoté una nota en mi diario: no tienes que destruir a alguien para liberarte de él. Solo tienes que dejar de necesitar que te vean con claridad. Cerré el libro, me recosté en mi silla y observé cómo el cielo se oscurecía sin temor, sin peso. Porque había terminado. No roto, no amargado, solo terminado. Y finalmente completo. Si alguna vez has estado en una situación como la de Adrián o has encontrado la fuerza para alejarte en silencio, deja un comentario. ¿Cómo se ve la paz para ti ahora? Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta, donde la dignidad no grita, pero siempre resuena. Gracias por caminar este viaje con nosotros.